sobre las obligaciones de dar. Básicamente, la diferencia que hay entre estos tipos de obligaciones es que en las obligaciones de dar, el objeto consiste en la entrega de una cosa o de un bien. Las obligaciones de hacer tienen por objeto la realización de una actividad o conducta que el deudor debe realizar en favor del acreedor. Y en las obligaciones de no hacer, el objeto es una abstención o una privación de un hecho lícito. Como lo expliqué recién, esta clase es una introducción a las obligaciones de dar, ya que estas obligaciones de dar pueden dividirse en obligaciones de dar cosas ciertas, en obligaciones de género y en obligaciones de dar dinero. Y entre estos tres subtipos de las obligaciones de dar hay unas ciertas diferencias. Vamos a empezar hablando muy brevemente sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. En este caso, el objeto consiste en la entrega de una cosa mueble o inmueble que se encuentra individualizada desde el mismo instante en que nace la obligación. En el artículo 746 del Código Civil y Comercial de la Nación encontramos a los deberes del deudor. Y en este caso, dentro de los deberes del deudor, encontramos que el mismo está obligado a conservar la cosa en el mismo estado en el que se encontraba cuando contrajo la obligación. Y además está obligado a entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. Un ejemplo de una obligación de dar cosas ciertas es el que vemos en este lugar. A debe entregarle a B el inmueble ubicado en la calle Arce 680, piso segundo, departamento B, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ese es un claro ejemplo de una obligación de dar una cosa cierta. Desde el mismo instante en que nace la obligación, el objeto, es decir, esta cosa inmueble, está individualizada. Y dentro de los deberes fundamentales del deudor encontramos al hecho de conservar este departamento y entregarlo en la fecha que esté pactada. A las obligaciones de género las encontramos estipuladas en el artículo 762, que expresa que la obligación de dar es de género si recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Las cosas debidas en una obligación de género deben ser individualizadas. La elección corresponde al deudor, excepto que lo contrario resulte de la convención de las partes. La elección debe recaer sobre cosa de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Entonces, en este tipo de obligaciones de dar, el objeto está definido de modo muy amplio al momento de nacimiento de la obligación en razón de su pertenencia a un género. Entonces, el objeto debe ser determinado en un momento posterior al nacimiento de la obligación, que es cuando se individualiza a la cosa. Por ejemplo, María debe entregarle a Rosa un caballo pura sangre de carrera. En este caso tenemos a los dos sujetos de la obligación, el acreedor y el deudor, y tenemos al objeto, pero que solo está determinado por su especie y cantidad. Es solo un caballo y este caballo es un pura sangre de carrera. Va a ser individualizado al momento del pago. Y finalmente, las obligaciones de dar dinero, que las encontramos en el artículo 765, y este artículo estipula que la obligación es de dar dinero si el deudor debe dar cierta cantidad de moneda, determinada o determinable, al momento de constituir la obligación. Un ejemplo es el que vemos a continuación. Juan debe entregarle a Pedro la suma de 10.000 pesos. Tenemos a los dos sujetos, acreedor y deudor, y tenemos al objeto, que es un objeto determinado en este caso, y este objeto es dinero. Tal como lo mencioné cuando iniciábamos esta clase, esta es algún tipo de conducta tendiente a obtener algún resultado, ¿no? Yo contrato con el abogado con la finalidad de que éste lleve mis asuntos legales, me represente y obtener un resultado favorable en un eventual pleito. También tenemos, como bien dije antes, las obligaciones de no hacer.
Las obligaciones de no hacer son las obligaciones, son la clase de obligación según la actividad que tiene que desarrollar el deudor, por la cual éste tiene que abstenerse o tolerar alguna conducta. Se abstiene de hacer alguna conducta cuando evita hacerla. Por ejemplo, las cláusulas de no competencia. No sé si saben, pero cuando uno, por ejemplo, compra un fondo de comercio, compra un local, un establecimiento comercial, qué sé yo, una tienda de ropa, un kiosco, un supermercado, generalmente se establece la cláusula de no competencia. ¿Qué significa esta cláusula? Bueno, es una cláusula contractual por la cual el vendedor se va a abstener, es decir, no va a poner otro establecimiento comercial en un radio por un determinado tiempo. Traigo a colación este tipo de cláusula porque justamente ejemplifica esta idea de obligación de no hacer manifestada como una abstención. En esta cláusula, lo que se le impone al deudor es que éste no puede desarrollar la misma actividad comercial en un determinado tiempo, en un determinado lugar. Este tiene que abstenerse de desplegar una conducta. Evita hacerlo, no lo hace. Lógicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que las obligaciones de no hacer no son susceptibles de ejecución forzada. ¿Por qué? Porque yo no puedo obligar a alguien a que no haga, sino que el mero incumplimiento de una obligación de no hacer trae aparejada la indemnización, el reemplazo de la prestación por la indemnización de daños y perjuicios. Y por último tenemos las obligaciones de dar. Las obligaciones de dar también implican una conducta positiva, pero se manifiestan de una forma específica, que es con la entrega de una cosa. En las obligaciones de hacer nosotros estamos ante obligaciones de medios generalmente, obligaciones en las cuales lo que nos importa es el desarrollo de algún tipo de actividad para, ¿cómo se llama esto? Para obtener algún resultado que puede darse o no. En cambio, en las obligaciones de dar nosotros tenemos un tipo de obligación de resultado. Lo que interesa dentro de las obligaciones de dar es la entrega de la cosa. Dentro de las obligaciones de dar nosotros tenemos distintos tipos de cosa que se puede dar. Se puede dar una cosa cierta, se puede dar la cosa constituyendo derecho real, restituyendo la tenencia, se puede dar sumas de dinero y a su vez pueden ser obligaciones de dar sumas de dinero, o sea, son obligaciones de dinero, de dar sumas de dinero o de valor. Estos son los distintos tipos de obligaciones de dar que tenemos. ¿Alguna duda hasta acá? No, Fede. ¿Entendió todo? ¿Claro? Bien. A ver. Me gustaría también que hagamos esto un poco más dinámico, porque entiendo que ustedes rinden el jueves y yo creo que no tiene mucho sentido que yo solamente venga a exponer. Así que mientras vamos desarrollando los temas, vamos a intentar hacer mini prácticos. A ver, ¿qué les parece? ¿Las obligaciones de dar son susceptibles de ejecución forzada? Sí. Sí. Fundamenten, ¿por qué les parece que son susceptibles de ejecución forzada? ¿Qué les parece? No vayamos a los fundamentos jurídicos, vamos a construir el conocimiento. ¿Por qué ustedes creen que una obligación de dar sí es susceptible de ejecución forzada? Ejecución forzada entendida como aquella actividad en la cual se coacciona a la parte para que cumpla. ¿Por qué ustedes entienden que sí es posible? ¿A alguno se le ocurre una idea? Lluvia de ideas, vamos a ir pensándolo. Estos son el tipo de preguntas que a ustedes les pueden llegar a hacer en el oral. Así Perdón, ¿cuál fue la pregunta? La pregunta fue si las obligaciones de dar son susceptibles de ejecución forzada o no. Bien. Entonces, yo pregunto, ¿por qué los que me dijeron o... Sí. ¿Alguien prendió el micrófono? Yo creo que sí son posibles de ejecución forzada, pero no de la misma manera que las obligaciones de... ¿Estamos en obligaciones de dar o en obligaciones de hacer? Las obligaciones de dar. Ah, sí son susceptibles de obligación de cumplimiento forzado. ¿Por qué? ¿Por qué te parece, Pablo? Y porque el ordenamiento tiene que, o sea, el acreedor tiene, al tener el crédito tiene que tener alguna facultad, algún derecho de que eso se le va a cumplir. O sea, si vos me incumplís la entrega de una cosa,
yo tengo recursos para hacer ese cumplimiento forzado, que no es sobre la persona del acreedor, sino sí sobre su patrimonio, por ejemplo. Bueno, vos no me diste lo que me tenías que dar, te embargo un bien. Bien, eso lo relacionamos, está bueno que lo traigas a colación porque me interesaba también que lo tengan en cuenta. Esto lo relacionamos mucho también con la unidad referida a la protección del crédito. Por ejemplo, si a mí me debían 350.000 pesos, bien, o sea, hay una obligación de dar una suma de dinero, la persona está en mora, no cumplió en el plazo que debía, viene un cliente y les dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Vinculándolo con el capítulo, o sea, la bolilla vinculada a protección del crédito. Vos, Palo, ahí dijiste algo. ¿Alguno se le ocurre? Claro, tipos de cumplimiento forzoso son la cláusula penal, por ejemplo. No, la cláusula penal. No, perdón, la cláusula penal no, la otra, las trientes. No, tampoco, nada que ver, no sé. ¿Qué responda otra? Está vinculada. Vamos a pensarlo. Yo, nuevamente, intento hacerlo todo integral para que esto no sea una mera exposición de la unidad. Nosotros tenemos una obligación de dar sumas de dinero, ¿no? Es decir, una obligación la cual el objeto es la entrega de una cantidad de dinero. Dinero entendido como el instrumento utilizado por los estados para, por así decirlo, facilitar las transacciones económicas. Un elemento de cambio, es decir, el dinero como instrumento utilizado en el cambio de bienes y servicios, que es de curso forzoso. Yo debía 350.000 pesos. O sea, vamos a hacer más gráfico el ejemplo. Yo celebré un contrato, celebré un contrato de alquiler. No, vamos más simple. Un contrato de compra-venta, ¿no? Yo le compré a alguien y esta persona me tiene que entregar una suma de dinero. Yo le entrego la cosa y le digo, vos me lo tenés que entregar para el 10 de septiembre. 11 de septiembre, no me paga. ¿Qué se configura? Mora. Mora deudora. Mora del deudor. ¿Por qué? ¿Qué es la mora del deudor? El retraso en tiempo del cumplimiento de la prestación por parte del deudor. Bien. Por una causa atribuible al deudor. ¿Cuál es el principio general de la mora? Que es automática. Exactamente. Y si nosotros decimos que la mora es automática, ¿qué quiere decir? Que no hay que interponerla, que automáticamente cuando pasa el tiempo ya se está en mora el deudor. Excelente, muchachos. Veo que acá van a probar muros. Vean. El día 10 tenía que cumplir la obligación, entregar una suma de dinero. No lo hace. Estamos a día 13. Conforme la unidad que se vincula con la protección del crédito, no sé si se acuerdan de su unidad, ¿qué medios tiene el acreedor para resguardar su derecho a cobrar? ¿Qué puede hacer el acreedor? Sí, ya sabemos, promover la ejecución forzada en primer lugar. ¿Qué otro medio le asiste? La acción subrogatoria y la acción directa. Sí, son dos medios. Son medios cuando entiende que tiene derechos. A ver, decime, Milagros, ¿cuándo entendés que puede utilizar una subrogatoria, por ejemplo? Si el deudor no, por ejemplo, tiene un deudor, mi deudor, ¿no? Y no exige el cumplimiento a su deudor para que yo no... O sea, no exigirle el cumplimiento al deudor, yo no puedo ejecutar contra él, contra su patrimonio. Claro, bien. Entonces, ¿cómo ejerce la subrogatoria? Le exijo al deudor de mi deudor que le pague, pero ese cumplimiento va a entrar al patrimonio de mi deudor. Así yo puedo ir contra él. Excelente, Milagros. Voy a pasar un poco más ordenado lo que dijo Milagros. Milagros entiende que una de las formas de protección del crédito, en realidad no entiende, una de las formas de protección del crédito es la acción subrogatoria. La acción subrogatoria procede cuando mi deudor mantiene derechos
es decir, mantiene acreencias contra otra persona y no las cobra para que yo no pueda cobrarme. Es decir, a él le deben un alquiler y no lo cobra para no pagarme a mí. ¿Qué me permite la norma? Ejercer la subrogación, es decir, yo, por así decirlo, yo ejercer la acción en su nombre para que su deudor pague y este pago ingrese al patrimonio de mi deudor y a partir de ahí cobrarme. ¿Qué otro medio tiene para proteger su crédito? Opción subrogatoria. ¿Existe alguna otra acción para proteger el crédito? Y la acción directa. ¿Cómo funciona la acción directa? Y es muy similar a la subrogatoria, solamente que lo que yo le reclamo al deudor de mi deudor no va a entrar al patrimonio de mi deudor, sino que va a entrar hasta la suma que mi deudor me deba a mi patrimonio. Y eso se va a restar a lo que el deudor de mi deudor le debe a mi deudor. Es como un trabalengua explicar esto. Pero es mejor que se trabe la lengua explicándomelo a mí antes que a Zavallen, piénsenlo así. Otra cosa, entre paréntesis, tenemos pensado hacer simulacros de examen para que lleguen al día mejor preparados. Y es un poco lo que estoy haciendo prueba piloto acá, para que tengan en cuenta. ¿Alguno le suena otro medio de protección del crédito? El derecho de retención puede ser. Derecho de retención. ¿Qué es el derecho de retención? ¿Alguno me sabe explicar qué es el derecho de retención? Y es el derecho que tiene el deudor, el acreedor, a retener la cosa hasta que el deudor le pague, que tiene varias cargas como conservar la cosa y otras que no. ¿Se le ocurre un caso en el que yo podría ejercer el derecho de retención? Y en el caso de un mecánico es el mejor ejemplo. El mecánico le arregla el auto a una persona y la persona cuando viene no le quiere pagar. Listo, te retengo el auto hasta que me pagues lo que me debes. No es de dar dinero, quizás, pero... Bien. ¿Otro medio de protección del crédito? ¿Y si se estableció alguna cláusula penal al momento de contraer? No, la cláusula penal no es un medio de protección del crédito. Ojo con eso. La cláusula penal es un tipo de obligación que se establece, que tiene su fuente en los contratos, en el cual las partes pactan que ante determinadas situaciones se puede establecer, va a realizar una determinada pena. Por ejemplo, la cláusula penal puede determinar si el deudor incurriera en mora y pasara en 15 días sin que éste regularizara su situación, se le aplicará a su deuda con sus intereses el monto fijo de 20.000 pesos. Lo que están haciendo las partes ahí es establecer una obligación, o mejor dicho, una pena privada frente a determinadas situaciones. En este ejemplo de cláusula penal, ¿qué tipo de obligación según la actividad es? Yo dije que pasados 15 días de mora, se agregaban 25.000 pesos. ¿Qué tipo de obligación? Es decir, de hacer, de no hacer o de dar. ¿Cuál de todas es? ¿A quién se le ocurre? Repito, yo tengo una cláusula penal que frente a la mora, pasados 15 días desde que inició la mora, yo a lo que debía le voy a tener que sumar 25.000 pesos más. Yo debía 50.000 pesos. Pasa, mora, 15 días más y ahora debo 25.000 más. ¿Es una obligación de hacer, de no hacer o de dar? De dar suma de dinero. De dar suma de dinero, bien. Vamos a empezar a explicar los tipos de... vamos a empezar con obligaciones de dar para constituir derechos reales. Esto lo van a terminar de entender igual cuando vean derechos reales, así que no se preocupen si ahora no les queda tan claro. En primer lugar, nosotros tenemos que hablar de un efecto.
que es el artículo 746. Nos dice, el deudor de una cosa cierta, una cosa, un elemento material, está obligado a conservarla en el mismo estado en el que se encontraba cuando contrajo la obligación y entregarla con sus accesorios, aunque hayan sido momentáneamente separados de ella. ¿Qué me está diciendo el artículo este? Que cuando yo tengo una obligación de dar, es decir, de entregar, que verse sobre una cosa, es decir, un elemento material, una notebook, un celular, un auto, un cajón, una cama, un saumerio, lo que fuere, yo estoy obligado a mantenerla en un buen estado hasta el momento de entregarla. Pero además de entregarla a la cosa misma, yo tengo que entregarla con sus accesorios. ¿Alguno se puede dar cuenta que dentro de las obligaciones de dar hay otro tipo de obligación? ¿Qué tipo de obligación establece el artículo? Reitero, el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla y después entregarla con sus accesorios. El deber de custodia y conservación de la cosa. Exactamente, Facundo. ¿Y qué tipo de obligación es, según la actividad que tiene que realizar el deudor? De hacer. Bien, ¿por qué? Y porque conservar la cosa y cuidarla es un hacer, no hay que dar ninguna prestación. Tiene que desplegar una conducta determinada. Tiene que realizar todos los actos posibles, habidos y por haber, que estén dentro de su alcance, para mantener la cosa en el estado en el que se encontraba. ¿Bien? Artículo 747. Entrega. Cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. La recepción de la cosa por el acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes y la calidad adecuada de la cosa, sin perjuicio de lo dispuesto sobre... Bueno, eso es tema de contratos. Pero en primer lugar, ¿qué me está diciendo el artículo? El artículo me está dando una facultad. Lógicamente, si yo doy una cosa, voy a realizar en simultáneo una entrega. Si yo doy, voy a entregar, voy a poner a disposición. ¿Qué facultad? Y ojo, es una facultad y no una obligación. ¿Qué facultad tiene el acreedor de esta cosa? Inspeccionarla, revisarla, a ver si está todo en orden, si no tiene algún defecto, si se le dio lo que él quería, si no quería, si era del mismo color, si tenía las mismas cualidades, lo que fuere. A ver si alguno se da cuenta. Si el acreedor ejerce el derecho de inspección, si el deudor tiene alguna obligación, está más complicada. El acreedor tiene el derecho a inspeccionar la cosa durante la entrega. ¿El deudor se puede negar a que la inspeccione si éste decide inspeccionarla? No, sería una abstención. Bueno, ¿Qué tipo de obligación es entonces? de no hacer. De no hacer, exactamente. Ejercido el derecho de inspección, el deudor está obligado a tolerarlo, a bancársela, a aguantársela, a no desplegar ninguna conducta que obstaculice la respectiva inspección. Artículo 748. Entrega de cosa mueble cerrada o bajo cubierta, qué sé yo. A mí me entregan de Mercado Libre un paquete que está todo embalado. Cuando se entrega una cosa mueble bajo cubierta y sin inspeccionar al tiempo de la tradición, es decir, a mí me la entregan y lógicamente si me llega un paquete de Mercado Libre embalado, me lo van a dar y el de Mercado Libre se va a ir. El acreedor tiene plazo de caducidad de 3 días desde la recepción para reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes. La norma le está dando el derecho, justamente, al acreedor que no pudo revisar la cosa para que éste pueda reclamar por calidad, cantidad o vicios aparentes. La norma me pone un plazo de caducidad de 3 días. ¿Qué significa la caducidad? La extinción de un derecho. La caducidad como extinción de un derecho. Bien. ¿Hay alguna causal que suspenda o interrumpa la caducidad? No, porque la caducidad no se puede suspender ni interrumpir. ¿Qué es lo que se puede suspender o interrumpir? La prescripción. Excelente. Si a mí me prescribe una obligación
¿Puedo exigirle a la otra parte que cumpla? Sofía dice que no. Y como Por lo exigirlo que- podés, pero la otra persona no está obligada más que por un deber moral a cumplirlo o no. Bien, bien. Y ya respondiste la otra pregunta que yo quería hacer. Entonces, prescripto una obligación, a la otra parte solo le cabe la obligación moral, que no es exigible. Es decir, el deber consciente de cumplir lo que estaba estipulado en un contrato, pero sin la posibilidad de que la otra parte lo ejecute. Bien, vamos a las normas específicas para las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales. Nosotros, y esto nuevamente lo van a terminar de entender en reales, cuando hablamos justamente de derechos reales hablamos de derechos de propiedad. Acuérdense, el caso paradigmático es el del dominio, que es el dueño básicamente, en términos informales. Y el Código Civil y Comercial toma postura y entiende que para transmitir un derecho real se requieren dos elementos o dos requisitos. Y es lo que se conoce como la teoría del título y modo. La teoría del título y modo implica que para transmitir un derecho real yo requiero realizar un acto jurídico con unas formalidades específicas, como por ejemplo el contrato en escritura pública para transmitir un inmueble, así como también el modo, que es la forma de terminar de transmitir la cosa o el derecho. En las cosas muebles y en las inmuebles, nosotros tenemos un acto muy específico que es la tradición. ¿Alguno sabe lo que es la tradición? La entrega material de la cosa. Bien. Entonces lo que nosotros verificamos en toda obligación de dar es que se va a realizar una tradición. Nosotros siempre que demos algo, vamos a estar o transmitiendo el dominio o restituyendo la posesión o tenencia de la cosa. Cuando nosotros constituimos o transmitimos un derecho real, así como la restitución o tenencia, necesariamente necesitamos ejercer la tradición, que como dijo Facundo, es la entrega material de la cosa. Entonces, si usted los agarra Zabala y les dice, bueno, ¿cómo se llama el acto por el cual yo entrego un automóvil a un comprador? O mejor, ¿cómo se cumple la obligación de dar? ¿Con qué acto? Conforme a lo que venimos diciendo, nosotros decimos que transmitimos un derecho real sobre cosa mueble. Bueno, fue malo el ejemplo, porque ahí Sofía lo corrigió, el registro. Por ejemplo, viene Zabal y le dice, miren, ustedes son un abogado, celebran un contrato de compraventa de un inmueble en escritura pública, su cliente le pregunta cómo prosigue el acto, cómo él termina, por así decirlo, cómo se cumple la obligación del deudor. ¿Qué acto tiene que realizar el deudor en la obligación de dar? Entregar la cosa. ¿Y cómo se denomina ese acto? Tradición traslativa al dominio. La tradición. Excelente, muchachos. Excelente. Dentro de las obligaciones de dar cosas, nosotros tenemos los conceptos de mejoras y de frutos. No me voy a detener en el concepto de mejora porque entiendo que ya los conocen. Mejoras, ¿qué tipo de mejoras hay? Naturales, por fuera de la actividad del hombre. Necesarias de conservación, aquellas que hacen básicamente a que se pueda mantener la cosa en un buen estado. Útiles, aquellas que benefician a todas las personas que la puedan utilizar. Y las suntuarias de mero lujo, que son aquellas que aprovechan simplemente al que las tiene. Lo que ustedes tienen que tomar en cuenta de esto son los efectos. Mejora natural, aquella que no viene de la mano del hombre. Artículo 752. La mejora natural autoriza al deudor a exigir un mayor valor. Por ejemplo, yo le entregué el campo a otra persona, o mejor dicho, yo tengo un campo y le vendí a otra persona, o sea, nosotros hicimos un contrato sobre un objeto futuro, un contrato sobre la eventual cosecha, y pactamos que todo lo que coseche el campo iba a ser pagado en ese momento. Entonces hicimos una estimación y entendimos que iba a haber 40.000
quintales de soja. Pero él me paga, ¿viste? Llega el momento de la cosecha y al final vemos que hay 60.000 quintales de soja. En ese caso, como yo ofrecí básicamente entregar la totalidad de los frutos producidos por el campo, esta mejora implica necesariamente que se pueda reclamar el precio. Si el acreedor no lo acepta, la obligación queda extinguida, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Entonces, ¿qué quiere decir? En el caso de una mejora natural, porque, bueno, en ese caso me faltó decir una cosa. Supóngase que yo compré un campo que tenía un porcentaje de las hectáreas limitado por un monte y hay un movimiento geológico que implica que ese monte se allana y por lo tanto yo adquiero una mayor cantidad o mejor una mayor extensión de tierra, yo tengo derecho, como persona que entrega el campo, a requerir que se me pague más. Se permite el mayor valor adquirido por la mejora natural. Por lo tanto, ¿qué me está planteando la norma? Que si el acreedor si el deudor no lo acepta, entonces se extingue la obligación sin responsabilidad. ¿Se entendió? Sí, perfecto. Mejoras artificiales, entonces. El deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias, sin derecho a percibir su valor. ¿Qué obligación tenemos acá? Obligación de dar, hacer o no hacer. De hacer. ¿Sí? De hacer, bien. Cada vez que yo hago una obligación les voy a preguntar qué tipo de obligación es, así que voy a estar re pesado con eso. Pero para que ustedes empiecen a visualizar que hasta el código te pone obligaciones y que se pueden identificar fácilmente sin recurrir a ejemplos locos. Entonces, el deudor está obligado a realizar las mejoras necesarias si... ¿Alguien perdió el micrófono, perdón? Escuché mal. Está obligado a hacer las mejoras necesarias sin derecho a percibir su valor. Lógicamente, la persona que tiene la cosa, es decir, que tiene que entregarla, cuando esta parte del código habla de deudor, habla de la persona que tiene que entregar la cosa, tiene que hacer todas las mejoras necesarias para mantener el buen estado de la cosa. Acuérdense, lo dice en el 746. Yo si voy a entregar un auto, la norma me dice, vos lo tenés que cuidar, le tenés que hacer el cambio de aceite, lo tenés que lavar, etcétera, mantenerlo en un buen estado. Y yo, por todos los gastos que realice para mantener la cosa en buen estado, para después entregarla, no puedo exigir el valor. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejores útiles ni las de mero lujo, recrearios suntuarias, pero puede retirarlas en tanto no deterioren la cosa. No sé si ustedes vieron hace poco el caso de una persona que había alquilado una casa que tenía el patio destruido, le puso unos mosaicos, le puso una pileta, un limonero, lo plantó, etcétera, etcétera. Lo que pasó en ese caso es que después el locador, cuando se extingue el contrato, no le quería reconocer las mejoras y por lo tanto las retiró. Fíjense que dice el artículo. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles ni las de mero lujo. Es decir, la norma no le permite hacer valer jurídicamente que se le reintegre ese precio. Pero puede la cosa. De conservación de la cosa. No, yo te estoy hablando del acreedor. Del acreedor. O sea, por ejemplo, yo alquilé una casa, le puse un aire, me voy de la casa, me quiero llevar el aire. El locador, ¿qué obligación tiene en ese caso? De no hacer. ¿Qué tiene que hacer? O sea, ¿qué no tiene que hacer? ¿En qué consiste en esa obligación de no hacer? Una abstención. Abstenerse de romperme las pelotas mientras yo saco el aire acondicionado, mientras saco el bendito split que me deja dormir tranquilo en esas noches de 50 grados de calor en la hermosísima ciudad de Rosario. ¿Bien? Frutos. Ya saben lo que son los frutos. Son los rendimientos, ganancias, lo que produce una cosa sin que se extinga. Los alquileres son frutos civiles,
frutos naturales, etc. Hasta el día de la tradición, es decir, hasta el día de la entrega, los frutos percibidos pertenecen al deudor. A partir de esa fecha, los devengados y los no percibidos le corresponden al acreedor. ¿Qué me está diciendo la norma? Como yo el traslado del derecho de dominio, es decir, el traslado del derecho real, lo termino de realizar cuando efectúo la tradición, lógicamente los frutos que se producen y se separan antes de la tradición son de la persona que los tiene. Cuando se realiza la tradición y por lo tanto cambia el derecho real, la persona que tiene la cosa tiene derecho a los devengados, es decir, los que ya nacieron pero todavía no se separaron, y los no percibidos, es decir, aquellos que ya estaban para sacar, pero por alguna razón el que entregó no lo hizo. Por ejemplo, yo tengo una cosecha, es decir, yo tengo una plantación de trigo y todavía no cosechó y vendí el campo, están pendientes. Bueno, cuando entrego la cosa al comprador le corresponde el derecho tanto a recibir, tiene el derecho sobre toda la cosecha básicamente, porque efectuada la tradición, los frutos le corresponden al propietario. ¿Se entendió lo de los frutos? Sí, perfecto. Yo tengo un alquiler, vamos a un caso. Yo tengo un alquiler, me pagan 25.000 pesos por mes. Y vendo la casa, ponele, a mí el alquiler se me devenga el día 10 y hay plazo desde el 10 hasta el 15 para pagarlo. ¿Bien? Y yo vendo la casa y hago la tradición el día 12, se mantiene el alquiler. ¿A quién le corresponden los frutos? ¿Lo podrías repetir? Yo tengo un alquiler, ¿no? Yo le estoy alquilando a una persona, qué sé yo, una casa, a 100.000 pesos. El alquiler se devenga el día 10 de septiembre. Y el plazo para pagarlo es del día 10 al 15. Bien, frutos civiles. Yo vendí la casa y la entregué el día 13. ¿A quién le corresponden los frutos? Conforme el artículo 764. ¿A quién le corresponden los frutos? Fíjense que los frutos ya estaban devengados, pero yo hice la tradición. ¿A quién le corresponden? A la otra parte. ¿Al comprador? Sí. Bien. ¿Por qué? Porque los frutos, la propiedad de los frutos depende de quién tenga la cosa. Si yo efectué la tradición, que es la entrega material de la cosa, los frutos devengados y no percibidos le corresponden a la persona que tiene la cosa. Si yo entrego un alquiler que ya se puede pagar, pero todavía no se pagó, por lo tanto está devengado o no percibido, le corresponde al comprador. ¿Por qué? Porque yo ya le entregué la casa. Si yo tengo una plantación de soja, me la compran entrego la cosa y al otro día cosecha, le corresponden al comprador porque ya se efectuó la tradición. Si yo tengo una plantación de soja, ya me pagaron, yo vendí el campo, ya me pagaron el precio, coseché el 10 pero entregué la cosa el 15. ¿A quién le corresponden los frutos? ¿Lo repetís, por favor? Yo tengo una plantación de soja, vendí el campo, pero todavía no hice la tradición. Me coseché la soja, se vengó y la percibí el día 10, pero recién hice la tradición el día 15. ¿A quién le corresponden los frutos? No, al comprador no, porque todavía no hiciste la tradición. Excelente, Marcela. La tradición nos marca a quién le pertenecen los frutos. Y efectuamos la tradición, bueno, los frutos le corresponden al comprador, al que recibe, al acreedor. ¿Bien? Y por último, los riesgos de la cosa. El propietario soporta los riesgos de la cosa. Los casos de deterioro o pérdida, con o sin culpa, se rigen por la imposibilidad de cumplimiento. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Acá rige el principio de res perit dominio. Quien tiene la cosa soporta los riesgos. Antes de la tradición,
el deudor, cualquier problema que tenga con la cosa, lo soporta él. Efectuada la tradición, lo soporta el acreedor. Bien, no tiene mayor explicación que eso. Bien. Vamos ahora con la concurrencia de varios acreedores en bienes muebles e inmuebles. Puede pasar, ya ha pasado, lamentablemente, que se venda una cosa a más de una persona. Generalmente son casos que terminan yendo a sede penal por un tipo especial de estafa, pero que implican básicamente que una persona lo agarró a Juan, la agarró a Camila y la agarró a Marcela y le vendió una determinada cosa. Yo a Juan le vendí una casa, a Camila le vendí la misma casa y a Patricia la misma casa. Bien, lógicamente, acá hay un problema, porque hay 3 personas distintas que compraron la misma cosa, el mismo inmueble. Entonces, ¿a quién le corresponde la cosa? Bueno, es lo que nos viene a resolver estos 2 artículos. Cuando los bienes son inmuebles y varios acreedores reclaman por la misma cosa, son todos de buena fe. Título oneroso, tiene mejor derecho, por lo tanto, va a ser el único que va a tener la cosa, el que tiene emplazamiento registral y de tradición, es decir, se le entregó la llave del inmueble y además se inscribió en el registro, el que recibió la tradición, es decir, si no hay inscripción del registro, pero uno recibió la tradición, ese tiene mejor derecho, el que tiene emplazamiento registral precedente, es decir, el que primero se inscribió en el registro por más de que no haya hecho la tradición, y en los demás supuestos el que tiene título de fecha cierta anterior, es decir, el que tiene la escritura del boleto de compraventa más antiguo. La norma me pone un orden de prelación, me está diciendo, bueno, primero vamos a analizar si alguno tiene el registro y la tradición, ese va a tener mejor derecho. Si ninguno de los acreedores tiene registro y tradición, va a tener mejor derecho solo el que tenga la tradición. Si ninguno tiene la tradición, tiene mejor derecho el que tiene el emplazamiento registral anterior. Si nadie registró, tiene mejor derecho el que tenga el título de causa anterior. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, sí. Yo le vendí a Paloma y a Lautaro mi casa en Maipú al 300. A Lautaro le firmé un boleto de compraventa, pero a Paloma yo le entregué las llaves de la casa. ¿Quién tiene mejor derecho? Paloma. ¿Por qué? Paloma. Porque porque recibió la tradición. Bien. ¿Y si Paloma no tuviera la tradición y tuviera un boleto de compraventa también? El que tiene fecha cierta anterior. Excelente. El primero que obtiene fecha cierta. Excelente. Esto es sobre bienes inmuebles. Vamos ahora a los bienes muebles. Si varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho el que tiene emplazamiento registral precedente en los muebles registrables, el que recibió la tradición, si fuese no registrable, y, si no hay ninguna de estas dos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Acá me gustaría hacerles una división entre quién tiene mejor derecho sobre cosas muebles registrables y cosas muebles no registrables. Tiene mejor derecho en cosas muebles registrables el que hizo la inscripción en el registro. ¿Por qué? Nosotros dijimos que para transmitir un derecho real necesitamos el título y el modo. El modo en los bienes muebles registrables no es la tradición, es la inscripción en el registro. Por lo tanto, ¿qué me dice la norma? Como la forma de transmitir el derecho real es mediante la inscripción en el registro, va a tener mejor derecho el que ya pudo realizar el acto de inscripción en el registro. ¿Por qué? Porque es lo que hacen hacer el derecho real. En el caso de que ninguno tenga emplazamiento registral, el que tenga el boleto de compraventa con fecha anterior. Cuando la cosa mueble no es registrable, el modo para transmitir el derecho real es la tradición. Por lo tanto, el primero que, o sea, en las cosas muebles no registrables tiene mejor derecho el que recibió la tradición, y si ninguno recibió la tradición, el de boleto de fecha cierta anterior. ¿Se entendió? Sí, sí. Vamos a un ejemplo. Yo le vendo mi auto a Sebastián y a Rebeca.
A Rebeca le entregué el auto, pero a Sebastián le hice la inscripción al registro. ¿Quién tiene mejor derecho? Sebastián. Sebastián. ¿Todos opinan que Sebastián? Sí. ¿Por qué? ¿Y porque es registrable? Y el registro en los inmuebles registrables vale, o sea, tiene mejor derecho que quien tiene solamente la tradición. Exactamente. Luego están recontrafilados. No sé para qué se conectaron, están recontrafilados. Pregunta que hago, Tengo pregunta un que... montón de miedo. Tengo una Miedo, duda. por eso. ¿Se puede inscribir más de una vez? ¿No está para eso la inscripción, para el registro, para que no se inscriba más de uno? A ver, no puede haber más de... O sea, en general no tendría que haber más de una inscripción. En el caso en el que la haya, esto lo van a ver en Derechos Real igual, pero te lo adelanto, te hago un spoiler de la materia. En el caso en el que haya más de una inscripción, se va a estar en líneas muy generales, ante la primera, siempre y cuando corresponda con los anteriores sucesores. Es decir, vamos a comparar los títulos, vamos a ver quiénes fueron los anteriores dueños y vamos a ver cuál es el más coherente, y así. Pero bueno, eso no te preocupes, eso lo vas a ver en Rales, así que... No, era una cuestión porque digo, si no, no tiene sentido. Como que vos lees el que tiene emplazamiento registral como si pueda haber alguien que también lo tenga. O sea, quiero decir... Pero fíjate que la norma te dice el que tiene emplazamiento registral precedente. Pero, claro, anterior. pero por eso, pero yo lo que me pongo a pensar es, la idea del registro es que haya una sola inscripción, si no, no... Pero puede pasar, por ejemplo, que yo haga la solicitud de inscripción al registro y por cualquier error que fuere, al final terminan registrando la que es posterior a la mía, y entonces yo voy a reclamarla al juez y le digo, mirá, yo tengo mejor derecho, porque yo la solicitud de inscripción la tenía antes, tenía mejor derecho, mayor privilegio, mejor rango, ¿entiendes? Sí. Bien. Entonces, obligaciones de dar cosas ciertas, ¿entendió? Sí, súper bien. Bien. Después tenemos otro tipo de obligaciones de dar, en lo cual es parcialmente cierta, si se quiere. Es en parte incierta y en parte incierta. ¿Qué son las obligaciones de género? ¿Alguno leyó algo de las obligaciones de género? Sí. Desarrolle un poquito. Son obligaciones que están limitadas, muy limitadas a ciertas cosas según su género. Bueno, no sé. Está bien. Es Ahí. eso. Cae sobre cosas de calidad media. Pueden ser limitadas o ilimitadas. Son Bueno. más determinadas por su especie y cantidad, son más genéricas. Eso. Exactamente. Y pueden ser de género o de género limitado. Las obligaciones de género son un tipo de obligación en la cual el objeto no está determinado o individualizado, mejor dicho, sino que está determinado en su especie. Yo quiero un Rottweiler. Yo voy a un criadero, yo quiero un Rottweiler. Yo no digo que quiero a ese Rottweiler, yo estoy diciendo que dentro de un género, dentro de una raza de perros, yo quiero uno. No me importa cuál, yo quiero uno. Entonces agarra el loco del criadero, me muestra 10 Rottweiler que tiene, y bueno, elegí uno. Hasta ahora es incierta la cosa, porque yo solo la tengo determinada en su especie. Cuando yo elijo lo que quiero, elijo el caramelo que quiero, elijo el perro que quiero, elijo el auto que quiero, se realiza básicamente la individualización y la obligación incierta pasa a ser obligación de dar cosas ciertas, porque yo ya sé qué es lo que tengo que dar. Además, nosotros tenemos lo que son las obligaciones de género limitado, en los cuales implica un mayor límite, una mayor circunscripción a, dentro de un género, una especie determinada. Yo quiero Rottweilers de estilo americano. Determiné el género y limité la especie. Yo quiero caramelos, pero quiero Flim Puff.
Yo quiero un auto, pero quiero uno Ford. Limito la especie derivada del género. Nuevamente se hace la individualización y pasa a ser de cosa cierta. ¿Bien? ¿Se entendió? Perfecto. Bien. ¿Qué nos queda? Nos queda dar sumas de dinero. Nos queda dar sumas de dinero. Las de hacer y no hacer las expliqué al principio. Así que, y el articulado dice básicamente lo mismo. No tiene sentido que yo las vuelva a dar. Ahora les pregunto. ¿Quieren que demos obligaciones de dar suma de dinero o ya están muy cansados? ¿Prefieren que lo demos el lunes? Por mí ¿Interés? sigamos. Sí, yo no tengo problema. También sigamos. Perfecto. Perfecto. Para el resto que quería descansar, lamento decirles que se ha ejercido el derecho de sufragio democrático, la voluntad popular ha decidido, por lo tanto, les queda la obligación de no hacer, abstenerse y tolerar lo que la mayoría ha decidido. Obligaciones de dar dinero. Nosotros dividimos las obligaciones de dar dinero en las obligaciones de dar sumas de dinero y las obligaciones de valor. Las obligaciones de dar suma de dinero son obviamente las obligaciones en las cuales una parte tiene que entregar una cantidad determinada de moneda entendida como el instrumento de cambio que se utiliza para el circuito económico de tráfico comercial. Puede ser en moneda nacional, en pesos, y desde el DNU 7023, revisen sus códigos que está actualizado, puede realizarse también sobre moneda extranjera. Antes la norma lo que nos decía es que las obligaciones sobre moneda extranjera se podían liquidar o pagar con el equivalente en pesos. Es decir, si yo me obligaba a pagar $1, yo podía pagarlo en pesos, por lo tanto podía pagar 1.400 pesos. Hoy en día la norma nos dice que nosotros podemos pactar obligaciones en moneda extranjera y que deben ser cumplidas en moneda extranjera. Si yo me obligo en pesos, me obligo en pesos. Si me obligo en dólares, pago en dólares. Si me obligo en yuanes, pago en yuanes. Si me obligo en libra esterlina, me pago en libra esterlina. Si me obligo en la moneda de Zimbabue, pago con la moneda de Zimbabue. Simple y llanamente eso. Y lo más importante dentro de las obligaciones de dar suma de dinero es la idea del interés. ¿Alguno sabe lo que es un interés? El fruto civil del capital. El fruto civil del capital. El interés es básicamente un rendimiento que se aplica sobre un capital. El rendimiento del alquiler. No, mentira. Por ejemplo, el rendimiento, lo dije mal, el rendimiento del alquiler es un fruto. Por ejemplo, cuando yo efectúo un préstamo bancario, yo a esa suma de dinero le voy a sacar un provecho, le voy a sacar un rendimiento. ¿Por qué? Porque a mí la norma, o mejor dicho, sí, la norma me permite yo establecer que por haber entregado un capital, por haber perdido la disponibilidad momentánea o actual inmediata de un capital, tengo derecho a una contraprestación, aparte de la restitución. ¿Cuál es esta contraprestación? El interés. Y se le llama interés compensatorio. ¿Por qué compensatorio? Porque compensa la falta de disponibilidad actual del capital. Porque a mí me compensan el hecho de que yo no tenga los 500 palos verdes en la mano para irme de viaje a Miami, a Sudán, a China y a la punta de Siberia por haber sido buena onda con vos y habértelo prestado. Por lo tanto, yo por haber sido tan buena persona de que te di 500 palos verdes, tengo derecho a que sobre esos 500 palos verdes se genere un rendimiento, que generalmente es un porcentaje del capital, que vos me vas a tener que pagar. Pero el interés no puede ser, no necesariamente solo compensatorio. ¿Qué otros intereses existen? Moratorios. Moratorios. ¿Qué son los intereses moratorios? Representan el daño atribuible a la mora en la deuda, digamos, la obligación. Bien. ¿Y desde cuándo se ven los intereses moratorios?
Desde En que la principio. persona incurre en mora. Depende del plazo, claro. Depende del plazo de la obligación. Si yo tenía que devolver 500 lucas verde el 10 de septiembre, ¿desde cuándo se me empiezan a devengar intereses? Y a partir del 11. Desde el 11, exactamente. Yo tenía un préstamo que tenía que entregar... ¿La obligación comienza a ser exigible? No. ¿Cómo? No, no es a partir de que la obligación comienza a ser exigible, ¿o sí? Es a partir de la mora. La obligación puede ser exigible Claro. y no estar en mora. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, el plazo para pagar es del 10 al 15, No, está bien, todo está bien cuando entra en mora. cuando entra en mora, básicamente. Los intereses moratorios, de nuevo, son una compensación, una indemnización, si se quiere, como dijo Sebastián, que se produce por no haber entregado el capital en tiempo y forma. Y los últimos intereses que tenemos son los punitorios, que son los intereses que se pactan. Ojo, los compensatorios también se pactan. Tiene derecho, pueden no pactarse. Los moratorios existen, se puede pactar que no estén. Pero los punitorios tienen que estar necesariamente pactados y se van a regir por la cláusula penal. Que son los intereses punitorios? Son intereses pactados por las partes que generalmente son más altos de lo normal, que tienen como finalidad penalizar o sancionar la falta de cumplimiento en tiempo. Bien. Si yo hago un préstamo de $25.000 y dispongo que se devenga un interés del 3% mensual, ¿qué tipo de interés tengo? ¿Le podrías Compensatorio. Compensatorio. ¿Por qué? ¿Cuál es Porque el es la retribución que obtenés vos por prestar el dinero. Bien, excelente. Hay un problema dentro de los intereses que es el llamado anatocismo. ¿Alguno entendió con sinceridad? ¿Alguno entendió anatocismo? Yo no sé si lo entendí, entiendo que es que no se puede devengar intereses de los intereses. Me cuesta mucho pensar un ejemplo en el que exista que se devenga un interés de... El anatocismo es básicamente que en determinado momento, en un determinado plazo, yo a un capital le voy a sumar los intereses. Si a mí se me devengaron en 3 meses 10 pesos de intereses, yo tenía un capital de 100 y durante 3 meses devengué 10 pesos y nosotros pactamos el anatocismo cada 4 meses, entonces yo en el mes 4 voy a tener un capital de 130 al cual nuevamente le voy a aplicar el interés de 10. El anatocismo implica que se suma al capital el interés ya devengado. Todo el interés que yo tengo hasta el día 6 va a pasar a componer el capital, voy a sumar el interés al capital, me va a dar un nuevo capital y a este nuevo capital le voy a aplicar intereses de nuevo. Lo que hace la norma es prohibirlo, básicamente. Caso podría ser, por ejemplo, tenía un ejemplo y ahora no me lo acuerdo. Era un caso de anatocismo muy bueno y ahora no me lo acuerdo. Lo había pensado antes de entrar a la clase y me lo recontra olvidé. Se los debo, cuando me lo acuerdo lo paso al grupo. Pero básicamente el anatocismo es eso. Yo debía 100 pesos, se me devenga 10 pesos. Nosotros pactamos el anatocismo cada 4 meses. Se me devengan 10 pesos de interés todos los meses. Cuando llegué al mes 4, yo tengo 130. A este 130 le voy a poner 10 pesos de interés por 3 meses más. No, mentira. A este 130 yo le voy a volver a calcular el interés. Claro, ahí está mi problema. Voy de 0. Yo tengo 100 y le pongo un interés del 10% mensual. 10 pesos, ¿no? Y pactamos el anatocismo cada 4 meses. Yo tengo del mes 1 al 3 10 pesos de interés. ¿Por qué? Porque ese 10% es de 100, ¿no? ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. En el mes 4 se produce el fenómeno del anatocismo. Sumo capital a los intereses devengados. 130. ¿Qué va a pasar ahora? Yo voy a aplicar el 10% de 130.
yo no voy a aplicar más el 10% de ese capital original. Yo voy a realizar el interés sobre el nuevo capital que se formó por la masa entre los intereses que se vengaron y el capital originario. Es decir, se forma un nuevo capital sobre el cual aplico nuevamente el interés. Entonces, lo que vamos a verificar es que cada momento en el que se deben intereses va a variar. Si yo tengo un capital fijo sin anatocismo, todos los meses voy a deber lo mismo. Si yo tengo anatocismo, cada vez que se capitalicen los intereses, yo voy a tener, ¿cómo se llama esto? Yo voy a tener un interés distinto. ¿Se entiende? Sí, Fede, genial. Fede, pero eso está prohibido. Está prohibido en determinados casos. Nos dice, está prohibido cuando el anatocismo es menos de 6 meses, el caso que yo les dije está prohibido. Cuando la obligación se demanda judicialmente, la acumulación va a operar desde la notificación de la demanda, es decir, lo que se me debía de intereses se va a acumular al capital desde la notificación de la demanda y se le van a aplicar nuevos intereses. Cuando la obligación se liquide judicialmente y, en tanto, no existe otra disposición normativa que disponga lo contrario. El anatocismo está prohibido solo en estas circunstancias. Si no corresponde a ninguno de estos 4 ejemplos, bueno, está permitido. ¿Bien? Gracias, Fede. Y por último tenemos las obligaciones de valor. Las obligaciones de valor recaen justamente sobre un valor, sobre algo que tiene un valor, pero que no es necesariamente en dinero. Por ejemplo, la obligación sobre, qué sé yo, sobre el valor que tenga la acción de YPF al 20 de septiembre. Yo no estoy pactando la obligación sobre una determinada suma de dinero. Yo estoy pactando el precio según el valor que tiene la obligación, sobre el valor que tiene la acción. Ahora, la particularidad que tienen las obligaciones de valores es que, si bien se da un valor, se liquida en moneda. Por lo tanto, si yo pacté la obligación sobre la base del valor que tenía la acción de YPF a día 20, yo el día 21 voy a tener que hacer la liquidación de cuánto valía esa obligación para así poder pagar. ¿Bien? Claro, como dice Galeano, Sebastián, se debe un valor y se paga con dinero, básicamente. Yo me estuve viendo contratos de locación que tienen como valor el precio del dólar MEP. Eso podría ser si uno lo transforma o sea, solamente lo usa como la equivalencia al precio en efectivo, ¿no? Es como la equivalencia. Entiéndanlo siempre como las obligaciones de valor como una obligación de equivalencia. En ese caso, depende. Si se pactó sobre el valor del dólar MEP en pesos, sí, es una obligación de valor. Si se pactó en dólar MEP, no, es una obligación de dar en moneda extranjera. ¿Bien? Sí. Bueno, chicos, hasta acá hemos visto obligaciones de dar, cosa cierta, de género, obligaciones de hacer y no hacer, que es lo que dije al principio, no hay mucho más que eso, y obligaciones de dar sumas de dinero. La idea de todo este grupo fue más que dar contenido, como se habrán dado cuenta, es dar prácticos. Que ustedes se puedan dar cuenta situaciones. ¿Por qué? Porque va a llegar el final, van a tener un multiple choice, que estamos trabajando en hacerles un multiple choice, 2 multiple choice para que ustedes puedan repasar. Y la idea es que ustedes cuando vean las preguntas no se queden en bolas, no se pierdan. La idea es que nosotros ya desde esta clase en adelante empecemos a estar todo el tiempo problematizando. Nosotros dándoles casitos prácticos que ustedes resuelvan y puedan elaborar la lógica de cómo funciona todo. Así que, bueno, simplemente eso, de ahora en adelante, salvo que los chicos decidan directamente dar teórico, deberían ser todos los grupos así. Yo les pregunto, ¿les sirve más esto o les sirve más la exposición? No, a mí más esto, de prácticos.